Buenas tardes, el Señor Jesucristo les bendiga nuevamente, hermanos. Es un privilegio para mí estar en este lugar nuevamente compartiéndoles este tema de a quién entregó su vida el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, si Él era el Padre. Muy bien, este tema conlleva muchas preguntas, ¿no? Y por eso eh, tenía en mi corazón eh, realizar un video con este tema para explicarlo de una manera simple y una manera pues que sea como clara, manera clara y simple, que sea fácil de entender, ¿ya? Entonces, para eso voy a ir al capítulo y el versículo del texto que nos habla referente a eso. Quiero compartirles pantalla para iniciar con el tema. Y para eso vamos a citar la palabra de Dios en el libro de Lucas 20 23:46. Lucas 23:46 nos habla de estas cosas, hermanos. Dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nuevamente, leamos Lucas 23:46. Espero que lo apunten, que lo escudriñen, hermanos, porque esto nos va a decir mucho, este texto nos va a decir muchas cosas en esta tarde. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muy bien, hermanos. Yo he traído esto al interlineal para, para leer la palabra espíritu. ¿Qué significa la palabra espíritu? ¿Ya? ¿A qué conlleva eh, este texto? ¿Por qué Jesucristo, si es Dios el Padre, por qué estando en la cruz del Calvario dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos saber y entender las escrituras, porque para muchos Jesucristo no es el Padre, Jesucristo no es Dios. Para otros, Jesucristo es Dios, mas no es el Padre. ¿Ya? Como es para la iglesia trinitaria. Entonces, yo quiero eh, demostrar con este video que Jesucristo sí es el Padre, aún estando en la cruz del Calvario y diciendo esas palabras, Jesucristo fue el Padre. Entonces, eh, espero hacerme entender y para eso vamos aquí al interlineal. Ustedes están leyendo lo que significa lo que dice Lucas, ¿no? Pero entonces vamos al significado de las palabras griegas. Dice: y habiendo emitido sonido a sonido grande. Esta es la traducción griega en el interlineal. Y dice así: a sonido grande. Él, Jesús, dijo: Padre, hacia adentro manos de ti, estoy poniendo al lado de el espíritu de mí a esto, pero habiendo dicho, expiro. Vamos a enfocarnos en la palabra espíritu, porque para muchos lo que Jesucristo entregó fue el espíritu, ¿no? Y entonces la pregunta surge de ahí: ¿por qué Jesucristo, siendo Dios el Padre, entregó el espíritu a Dios, que es espíritu también? ¿Cómo es eso de que entregó el espíritu a Dios si Dios es espíritu también? Entonces,
yo quiero que miremos qué fue lo que de verdad entregó Jesucristo en la cruz del Calvario, porque, porque para muchos esto es una duda y o sea, mucha gente dice que esto es una contradicción, cuando la palabra no se contradice en nada, hermanos. La palabra para nada se contradice. Entonces vamos a ir al texto. ¿Qué significa la palabra espíritu? En el interlineal griego, la palabra espíritu se pronuncia de la siguiente manera. La palabra espíritu se pronuncia neumá. La pronunciación es neumá. Neumá tiene una derivación y vamos a ver cuál es la derivación de neumá. Neumá, la derivación es palabra primitiva, la derivación. Y la definición es respirar duro, es decir, a cesar. En la definición de la Reina Valera significa soplar, viento, comparar. Es decir, la palabra espíritu significa viento, eso viene de esa derivación, ¿ya? Pero entonces vamos a la palabra neumá, que es lo que significa en su definición. La definición de la palabra neumá, que significa que ese espíritu, la palabra que Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo, en griego lo dijo mi neumá, ¿ya? En otros idiomas él lo dijo, dicen que lo dijo en arameo, ¿ya? Pero viéndolo en la Biblia o en los manuscritos que fueron escritos en el interlineal griego, la palabra neumá, su definición significa corriente de aire, es decir, respiración, soplo o brisa. Por analogía o figuradamente, un espíritu, es decir, humano, entre comillas, ¿ya? O entre paréntesis, el alma racional, por implicación, principio vital, mentalmente disposición, etcétera, etcétera. Otra manera de definir la palabra neumá es sobrehumano, ángel, demonio o Dios divino, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Pero entonces vamos a lo que de verdad nos define esta palabra, que es corriente de aire, es decir, respiración. Pero si vamos a la lógica, hermanos, amigos, si vamos a la lógica humana nos lleva a que el aire no se ve, la respiración no se ve, el soplo no se ve, o la brisa tampoco se ve. Entonces, por eso dice, por analogía o figuradamente, un espíritu, es decir, humano, o sea, el alma racional. La única manera de poder ver el espíritu o poder imaginar de qué manera es el espíritu es a través del alma humana, porque el alma humana sí tiene figura, el alma humana sí es imagen, el alma humana tiene forma, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, para definir qué es el espíritu, es necesario entender que el espíritu tenía un cuerpo o, un, o una figura o una imagen en la cual se puede hacer ver, ¿ya? Entonces, no puede el espíritu ser solo, el espíritu sin el alma, o sea, no es que no pueda estar solo, sino que dentro de la naturaleza humana, la única manera de que el cuerpo terrenal funcione es a través de que el alma pueda hacerlo funcional y el motor del alma viene a ser el espíritu de vida que Dios nos dio, ¿ya? Entonces, es necesario entender estas cosas para saber qué fue
que tradujo o lo que dijo el apóstol al escribir, en este caso es el apóstol Lucas, por allá Mateo también creo que lo dijo, y otros apóstoles, cuando Jesucristo estaba agonizando, la palabra neumá, esa palabra neumá tiene una definición, no solamente es sola. Esa palabra no es que sea el espíritu y ya. O sea, no, pues salió de Jesucristo, entregó el aire. O sea, ¿a quién le entregó el aire? Pues al aire. O sea, si nos vamos a eso. Pero si nos vamos a la definición de la palabra espíritu, la palabra, aquí mismo lo estamos viendo en el interlineal con las traducciones y con la definición de las palabras. ¿A qué nos lleva o qué nos lleva a entender esta palabra? ¿De qué se trata esta palabra? ¿Qué es neumá? ¿Ya? Entonces, nos dice la definición que es una corriente de aire, ¿ya? Pero dice que sí, figuradamente un espíritu, vitalmente, un espíritu, un espíritu, es decir, humano, el alma racional. Se necesita de la cubierta para poder definir lo que es el espíritu. El espíritu, sin la cubierta o sin la imagen, viene a ser aire, viene a ser soplo, o sea, y eso no se ve, eso no se palpa, ¿ya? El alma se palpa a través del cuerpo humano, sí, pero el alma tiene figura y tiene, y tiene imagen, o sea, ya es fácil de identificar, ¿ya? Más el espíritu, ¿no? El espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio y el espíritu es de soplo de vida vuelve a Dios, que fue el que lo dio, dice la escritura. Entonces, es necesario comprender y entender estas cosas, amados amigos. Vamos nuevamente a analizar bien estas cosas. Dice, definición en la Reina Valera significa aliento, espíritu, espiritual, viento, comparar. Aquí dice comparar y nos lleva a otra comparación. Y vamos a ir a esa comparación para ver qué nos indica. Aquí nos lleva a que el espíritu debemos compararlo con el subje. Subje es persona o ser, es lo que llamamos alma, ¿ya? La subje significa también alma, ¿ya? Cuando la escritura nos habla del ser, está esta palabra subje, ¿ya? Es que significa persona. Y en otras traducciones no dice persona, sino que dice alma. Entonces, vamos a ver qué significa en la definición la palabra subje. Aliento, o sea, lo mismo que es el espíritu, ¿no? Es decir, por implicación, espíritu abstracto o concreto, el principio sensitivo del animal solo. Así, distinguido por un lado de, aquí nos lleva a otra palabra, que es el alma racional e inmortal. Mire, que es el alma racional e inmortal. Y por otro, nos lleva a otra palabra que no quiero entrar ahí para economizar tiempo. Dice que es mera vitalidad aún de las plantas. Estos términos de este modo corresponden exactamente y respectivamente a los hebreos. La definición en la Reina Valera significa persona. Y persona, cuando nos vamos a la escritura, cuando se refiere a personas, se refiere a almas también, ¿ya? A seres. Luego dice ser, a vida, lo que vamos a leer ahora más adelante,
en San Juan 10:11, que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida, o sea, su alma, da por las ovejas. Muerte también nos lleva a esa palabra, de la definición. Alma, ánimo, corazón. Cuando la Biblia se refiere al corazón, también se está refiriendo a la vida de la persona, al sujeto, ¿ya? Muy bien, hermanos. Espero que me esté haciendo entender y vamos nuevamente al texto. Neuma, ¿no? Neuma es aliento, corriente de aire, es decir, respiración, soplo, brisa, ¿ya? Pero entonces ya vamos entendiendo de que la neuma o el neuma, que es el alma, eh, tiene una cubierta, o sea, lo que se le llama alma, ¿ya? Y esto aquí nos está dando a entender que es el mismo principio vital que mentalmente disposición, el alma racional de la persona, ¿ya? Es decir, que lo que Jesucristo vino, entregó en la cruz del Calvario cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi neuma, neuma es su espíritu, ¿sí? Pero también significa su alma, ¿ya? Pero vamos a analizar muy bien la escritura para darnos cuenta por qué Jesucristo no entregó el espíritu, o sea, el aire o lo que es llamado la corriente de aire o la respiración o el soplo de vida, no se lo, no lo entregó, no lo entregó o sea, lo que entregó Jesucristo no fue el soplo de vida, lo que entregó Jesucristo fue la vida propia, que es el alma, ¿ya? ¿Y cómo nos damos cuenta? Vamos a mirar, vamos a mirarlo. Si vamos al texto nuevamente, dice, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muy bien. Vamos al libro de San Juan, capítulo 10, el verso 17. San Juan capítulo 10, verso 17, dice de la siguiente manera. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Qué es lo que Jesucristo va a poner? Dice ahí, yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por qué estas palabras de Jesús? Vamos a ver a qué nos conlleva el contexto de este texto que acabamos de leer. Dice San Juan 10:18. Dice, nadie me la quita. Hablando de la vida, que nadie la puede, que él solamente él la puede poner y la puede quitar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, cuando dice la palabra vida, que está en el texto 17, perdón, dice así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Cuando habla de la palabra vida, vamos a ver a qué se refiere la palabra vida. En el interlineal, vamos a la palabra vida. Estoy poniendo el alma,
Palabra vida significa alma. Bueno, nuevamente vamos a la palabra sugge, que significa alma, que su definición es aliento, es decir, por implicación, espíritu, abstracto o concreto, el principio sensitivo del animal solo, así distinguido por un lado de que es el alma racional e inmortal. O sea que vamos comprendiendo de que la persona o el ser es la misma alma de la cual habla Jesucristo. Jesucristo dice, yo pongo mi vida. Cuando dice mi vida, se está refiriendo al alma, ¿ya? O al espíritu, porque ahí dice también que significa espíritu, ¿ya? Para que vamos comprendiendo qué fue lo que entregó Jesús en la cruz del Calvario. Porque para muchos, Él le entregó fue el aliento de vida, pero Jesucristo no entregó el aliento de vida, Jesucristo entregó su alma, su vida propia, ¿ya? El aliento de vida es el espíritu, y el aliento de vida salió de él antes de que saliera su alma. Por eso fue que Jesucristo entregó el alma al espíritu que salió antes. ¿Y cuando salió antes? Cuando Jesucristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre salió de su vida, ¿ya? Vamos al, al libro vamos al Antiguo Testamento. Mire lo que nos dice el Antiguo Testamento en Génesis. Para que tengamos una ilustración de lo que Dios, de lo que Jesucristo entregó en la cruz del Calvario. Jesucristo dijo que él iba a entregar la vida, ¿ya? Por las ovejas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida entrega por las ovejas. Luego dice, yo de mí mismo la tomo, hablando de la vida misma, y yo la vuelvo a colocar, ¿ya? O sea, que Jesucristo iba a tomar su vida y la iba a volver a poner, ¿ya? Entonces, es necesario entender estas cosas porque vamos a ver también qué fue lo que entregó Jesús y de quién era lo que entregó Jesús, ¿ya? Porque no se trata de decir, no, es que fue nada más el Espíritu, porque ahí dice el Espíritu y y atercan de que no, que fue el Espíritu y ya, que el Espíritu ya. Entonces, ya, ahí, o sea, paran de contar, entonces no se puede escudriñar la escritura porque la escritura, o sea, si se escudriña, está mal que se escudriñe, está mal que se escudriñe la palabra Espíritu, entonces. ¿Qué significa la palabra espíritu? ¿Qué significa la palabra alma? ¿Qué significa el ser, el ser de la naturaleza humana? ¿Ya? Porque una cosa es el espíritu del ser humano y otra cosa es la naturaleza humana. ¿Ya? Una cosa es el espíritu del ser humano y otra cosa es la naturaleza humana. Por ahí debatía yo con una persona que me decía que no, que es que el espíritu es humano. Cuando el espíritu, la Biblia en ningún momento dice que el espíritu sea humano. ¿En qué parte de la Biblia dice que el espíritu es humano? El espíritu del humano, tal vez, o el espíritu de la persona, tal vez. Eso nos enseña así la escritura. ¿Ya? Y que todo el ser del ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero eso no quiere decir que el espíritu sea humano, como está diciendo la persona con la que debatía. Entonces, el espíritu, si vamos a entenderlo de una mejor forma,
La Biblia dice que Dios lo da y Dios lo quita. Dice que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu va a Dios, quien fue que lo dio. Entonces, si la escritura nos enseña estas cosas, entonces vamos a ver por qué, por qué el espíritu no puede estar solo en una persona sin que primero haya alma para poder que el cuerpo se habilite a obrar, ¿ya? Porque el cuerpo obra de acuerdo a que el alma es la que le da las órdenes y el espíritu es el que le da aliento al alma para que el cuerpo pueda orar. Es de esa manera que trabaja el cuerpo humano. Esto yo no me lo estoy inventando, esto está, si ustedes se van a las filosofías, a las teologías y a muchas cosas donde puedan estudiar estas cosas y puedan escudriñarlas, y es más, aquí mismo nos damos cuenta en la misma escritura, por medio del interlineal, las palabras, qué significa cada palabra, la palabra espíritus, que es neuma, a qué se refiere la palabra, cuál es su definición, qué es de qué se trata esa palabra. No se trata de decir, no, sí, es que Jesucristo entregó el Espíritu en la cruz del Calvario y ya, paró de contar. Es lo que entregó el Espíritu y por eso es un Espíritu diferente al Padre. Yo no puedo decir eso, hermanos. Cuando la Escritura me está enseñando de que el Mesías venía ungido del Espíritu Santo. El Mesías el Mesías, al ser Cristo, tenía que ser revestido del Espíritu Santo o del Espíritu del mismo ser creador, ¿ya? Para poder venir a morir por nuestros pecados. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿ya? El Hijo fue el que lo dio a conocer. Fue el Hijo quien lo dio a conocer, ¿ya? Y si el Espíritu del Padre moró en Jesucristo, porque Jesucristo lo dijo, y nadie puede negar estas cosas porque son palabras de Jesucristo, no son mis palabras, hermanos. Las palabras de Jesucristo dijo, eh, nada puedo yo decir, o sea, él dice, porque nada, porque el Hijo no puede dar palabra sin que el Padre sea quien le diga cómo orar, de qué manera orar, ¿ya? Voy a leerlo, voy a leerlo de la Escritura. Está en San Juan 14. San Juan 14, lo voy a leer para no inventármelo yo. Dice así. Si alguno viene a mí, a ver, no, otra vez. Dice, las palabras que yo os digo, no las digo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo os digo, no las, no las digo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. El Padre, o sea, es el Espíritu del Padre que está morando en Jesucristo, hermanos. No es que él esté obrando por su propia cuenta. Y dice, nada puede hacer el Hijo por su propia cuenta.
Al decir nada puede hacer el Hijo por su propia cuenta, es que no puede obrar, no puede, o sea, el Hijo sin el Padre está inerte. El Hijo con el Padre puede obrar todas las cosas y puede decir todo lo que el Padre le dijera que hiciere. Es como usted y su espíritu, hermano, amigo. Usted siente hambre y es su espíritu quien lo manda o quien lo envía a obrar, ¿ya? A que coma. O sea, son ejemplos que estoy colocando. Usted siente sed, es el espíritu suyo de vida que Dios le dio, el que lo hace obrar para que usted vaya y coja un vaso, lo llene de agua y le dé de beber a esa naturaleza humana que está sintiendo sed en usted, ¿ya? Es de esa manera que el espíritu obra. Y de esa manera es el espíritu del Padre obró en Jesucristo. Fue de esa misma manera, ¿ya? Entonces vamos a seguir leyendo aquí Génesis, porque yo les iba a mostrar. En el libro de Génesis 1:27 dice de la siguiente manera. ¿Sabes? Los voy a ilustrar de una manera más sencilla todavía. Génesis 1, verso 27 dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, pero ¿cuál es la imagen de Dios? Si la escritura dice que a Dios nadie le vio jamás. Es decir, que según Génesis 1:27, Dios sí tiene una imagen, ¿ya? Y si Dios tiene una imagen, según Génesis 1:27, entonces vamos a mirar qué imagen es la de Dios, porque Él tiene una semejanza. Dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:26. Vamos a leerlo bien desde el 26. Verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea que es decir que Dios sí tiene una imagen, pero la contradicción de toda la gente que quiere acomodar las doctrinas a su manera, viene a, a contradecir la escritura, porque ellos quieren contradecir la escritura, ellos no, ni siquiera quieren contradecirlo a uno. Si uno habla estas cosas es porque uno sabe o uno ya lo ha visto en las escrituras, uno lo ha visto, ¿ya? Pero entonces dice así, de la siguiente manera, leámoslo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, que tenía imagen, conforme a nuestra semejanza, o sea, que es decir, que Dios tenía una semejanza, Dios tenía una imagen, una semejanza por la cual hacer al hombre, ¿ya? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahí es donde ya vamos al verso 27, que fue el primero que les mostré, donde dice de la siguiente manera, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿ya? Es decir, que Dios tenía una imagen, creó al hombre a, a, a la semejanza de esa misma imagen que él tenía, ¿ya? Y lo hizo de esa misma manera, lo creó de esa misma manera. Ahora miremos en el Nuevo Testamento, vamos a enfocarnos a mirar cuál es esa imagen, porque estamos hablando del alma.
Estamos hablando de que el alma, que es la vida de Jesucristo, ¿ya? Es la vida de Jesucristo, el alma, es la vida. Estoy tratando de mostrarles qué es esa alma. El alma de Jesucristo, que es la vida de Él, tenía el espíritu del Padre en Él. ¿Y cómo lo podemos ver? Sencillo. Estamos hablando del alma. Y aquí en Génesis estamos viendo cómo Dios creó el alma del hombre. Porque lo primero que Dios creó fue el alma del ser humano, del hombre. ¿Ya? Ya luego dice en Génesis 2:7, Génesis 2:6. Vamos a mirarlo bien. Génesis capítulo 2, verso 6. Verso 7 es el 7. Génesis 2, versículo 7 dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Una cosa es la creación del hombre y otra cosa es la formación del hombre. Una cosa es cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o sea, que es decir, que tenía una imagen y Dios creó al hombre a esa imagen, creó el alma del hombre, ¿ya? Y otra cosa es cuando lo formó, porque aquí en Génesis 2:7 nos muestra de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida una vez de que, o sea, quiero dar a entender bien este texto para que ustedes lo logren captar. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿Cómo así que formó al hombre? ¿Cómo así que formó al hombre? O sea, lo formó del polvo de la tierra. Dice que del polvo de la tierra formó al hombre, o sea, si dice que al hombre es porque ya había creado al hombre, ¿ya? Si dice que formó al hombre es porque ya había creado al hombre, ya lo había creado a su imagen y semejanza. Entonces, una vez después de que lo creó de su imagen y semejanza, dice que lo formó del polvo de la tierra, ¿ya? Al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló, o sea, que al alma que ya había puesto en ese polvo de la tierra que había formado, puso el alma del hombre ahí y sopló en su nariz aliento de vida. Por eso dice que el espíritu viene de Dios y vuelve a Dios que lo da. Es de la manera más sencilla de entender, ¿ya? Quiero que ustedes capten esto, captenlo. La escritura dice, escudriñad las escrituras porque de ellos parece que tenéis la vida eterna. Entonces, sopló aliento de vida, ¿ya? En su nariz. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué fue ser viviente? Porque sopló en su nariz aliento de vida. O sea, le dio el espíritu de vida, ¿ya? Fue el espíritu de vida, pero el hombre ya había sido creado y luego lo formó. Al hombre ser creado a su imagen y semejanza es porque Dios tiene una imagen y semejanza por la cual se inspiró a hacer al hombre. Vamos a ver cuál es esa imagen y semejanza. De esta manera nos damos cuenta qué fue lo que entregó Jesús allá en la cruz, porque Jesucristo entregó su vida y la vida aquí vemos que la vida del hombre es la creación que Dios hizo. Esa es la vida del hombre. El aliento de esa vida del hombre es el espíritu, es el aliento de vida. Por eso se llama aliento de vida. El espíritu es aliento de vida. Sopló en su nariz aliento de vida, dice aquí en esta escritura. Entonces, es bueno ir entendiendo a qué se refiere la escritura cuando habla de imagen, cuando habla de el polvo de la tierra y del soplo de vida, que son los tres elementos que utilizó
que utilizó el apóstol Pablo cuando dijo que, que mantuviéramos esas cosas irreprensibles hasta los tiempos de la restauración. Dice, espíritu, alma y cuerpo, mantener el espíritu, el alma y el cuerpo irreprensible hasta el día de nuestra redención. Es, esa es la naturaleza humana, ¿ya? Está compuesta de tanto divino como naturaleza humana. Todos nosotros fuimos creados de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Y si fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios también es de la misma naturaleza que nosotros, ¿ya? Él tiene naturaleza divina y Él puso naturaleza divina en nosotros. Es por eso que nosotros somos muy diferentes a los animales. Nosotros pensamos, nosotros razonamos, nosotros actuamos y es por eso porque tenemos sabiduría de Dios en cada uno de nosotros. Eso nos dio Él cuando nos dio el aliento de vida a cada uno. Ahora, ahora sí vamos a analizar bien en el Nuevo Testamento el libro de Colosenses, capítulo 1. Muchos han pasado por este texto, pero parece ser que no lo han entendido. Colosenses 1, verso 15. Dice, vamos desde el verso 14 desde el 13, para ir entendiéndolo bien. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de Dios, ¿no? Aquí nos está hablando de Dios y nos está hablando del Hijo, su amado Hijo. Verso 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿De quién es la redención? ¿O de quién es la sangre mejor por la cual tenemos redención? ¿Del Padre o del Hijo? Aquí nos está hablando, nos está iniciando a hablar del Padre. Dice que tenemos redención por el Hijo, ¿ya? En quien tenemos redención por su sangre. Veámoslo desde antes, ¿cómo es que dice? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, está hablando de que Dios, el Espíritu del Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo. O sea, el reino del Hijo es la naturaleza humana, ¿ya? El reino del Hijo es alma y cuerpo humano. Entonces vamos a ver. Verso 14 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, ¿ya? Nos trasladó al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, verso 15, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Hablando del Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. Dios tiene imagen. La imagen que vimos en Génesis 1:27, por la cual el hombre fue creado, fue inspiración de Dios y fue creado a esa semejanza de esa imagen. A imagen y semejanza del Hijo, ¿ya? O sea que Dios tenía imagen, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, la imagen es el llamado Hijo, lo que es llamado Hijo, esa es la imagen del Dios invisible. O sea, el cuerpo humano que vieron los apóstoles y vieron todos, es el Hijo, ¿no? Pero este Hijo llevaba en sí una alma
y el espíritu, ¿ya? Al llevar el alma, estaba llevando naturaleza divina dentro de él, la naturaleza divina de Dios. Por eso dice en la escritura, dice creo que es en Colosenses, donde dice que él, dice de la siguiente manera, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, ¿sí? Colosenses 2. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿ya? Al habitar corporalmente toda la plenitud de la deidad, está habitando esa imagen de Dios mismo. Esa es la imagen donde Dios mora, la cubierta, el tabernáculo donde Dios moró, donde Dios siempre ha morado, ¿ya? Donde Dios ha hecho todas las cosas. Por eso Colosenses dice, el primogénito de toda creación fue lo primero creado para Dios habitar ahí. La imagen, está hablando de la imagen que Dios creó para él poder hacer por medio de ella todas las cosas creadas. ¿Ah? Todas las cosas creadas fueron hechas por medio de él y la Biblia dice que para él. Veámoslo en el próximo versículo, en el versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio, sean potestades, todo fue hecho por medio de él, todo fue hecho por medio de la imagen y para la imagen. Pero mire lo que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, en él fueron creadas todas las cosas, en la imagen. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien, hermanos. Entonces, eh, vamos aquí de nuevo al texto de Lucas 23. Lucas 23, verso 46. Para dar por terminado ya el video. Teniendo en cuenta de quién es la imagen, teniendo en cuenta de cuál es el aliento de vida y cuál es la vida, ¿ya? Porque la vida es una, el aliento de vida es otra, es otro, pero todo es compuesto por los diferentes elementos, pero son compuestos en un solo cuerpo humano. Teniendo en cuenta estas cosas, ¿qué fue lo que entregó Jesucristo en la cruz del Calvario? La Biblia dice que él venía a entregar la vida por nosotros. Al entregar la vida por nosotros, él no entregó el aliento de vida, él entregó fue la vida. El aliento de vida fue lo primero que salió de él, porque era necesario que saliera primero. Cuando Jesucristo dijo Elí, Elí, lama sabatani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De él salió el aliento de vida. Él quedó desprotegido totalmente. Ya agonizando, fue que entregó su alma, que es la vida. Entregó su ser, que es la vida.
entregó su persona, ¿ya? Entregó su imagen, el templo, para que el Espíritu volviera a tomar posesión de ese templo, ¿ya? Lo que quedó inerte fue el cuerpo, hermanos. El cuerpo quedó inerte. Y espero que este video pueda, pueda ponerlos a recapacitar un poquito y puedan llegar a escudriñar las escrituras como Él nos enseña a hacerlo. Escudriñar las escrituras porque de ellas os parece que tenéis la vida eterna. Solo en las escrituras encuentro todas estas cosas, solo en las escrituras encuentro la vida eterna. Yo no puedo hacer nada sin las escrituras son las que deben llevarme a hacer lo correcto, ¿ya? Pero ¿de qué manera voy a hacer yo lo correcto cuando no conozco al Creador, cuando no conozco quién es Jesucristo, cuando no conozco quién fue el que murió en la cruz del Calvario por mí, cuando no conozco nada? Pero conociéndolo a Él y conociendo todo, yo puedo tener más facilidad de obtener esa vida eterna en mi vida, en mi corazón y en mi alma, ¿ya? Y ya sabiendo cuál es mi alma, qué es mi cuerpo, qué es mi espíritu, ya es más fácil yo llevarlo a mi ser, ¿ya? Espero que ustedes puedan escudriñar, espero que este video les sirva, compártanlo, que el Señor Jesucristo eh, les bendiga a todos ustedes. De verdad, para mí es algo muy hermoso poder eh, servirle a Él. Aquí les comparto mi número telefónico. Si alguna vez quieren eh, participar, aquí queda mi número. Espero que les guste el video. Dios los bendiga y hasta una nueva oportunidad.